La experiencia de hoy ha sido apasionante en la medida en que somos conscientes de lo que tenemos que hacer todavía, de lo que queda por hacer en Guipúzcoa, que es muchísimo. Hemos avanzado, ya hay 23 municipios implicados con un 65% de la población del territorio que está representado en estos programas, pero todavía tenemos mucho que hacer en la medida en que, por ejemplo, hoy la cuestión de las víctimas de la memoria ha cobrado importancia y todos tenemos que tener pautas para hacer frente a una situación muy traumática de cientos y miles de ciudadanos de nuestro territorio que realmente necesita de un trabajo colectivo para que saquen todo el sufrimiento que han tenido y para que entre todos seamos poco a poco capaces de digerir ese trauma colectivo que ha supuesto la violencia en Guipúzcoa y en Euskadi.